¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. Se conforma una nueva Suprema Corte de Justicia que entrará en funciones en el último tramo del presente año y hay diferentes nombres, por supuesto, lo hemos comentado con ustedes, y uno en particular que ha llamado mucho la atención y ha generado mucha polémica por su inclusión. Hablamos de Sara Irene Herrerías, quien fuera parte de la Fiscalía General de la República. ¿Por qué? ¿Por qué está generando tanta controversia? ¿Por qué hay señalamientos directos de pertenecer al clan Wallace? En fin, voy a platicar con el abogado Salvador Leiva, quien es un hombre que usted lo conoce bien, lo ubica, ha estado siempre en la lucha precisamente a favor de las víctimas, he estado muy cerca del caso Brenda Quevedo, el caso Juana Hilda, en fin, mi querido Salvador, ¿cómo estás? Estimado Jesús, ¿qué tal? Un gusto como siempre estar contigo. Muchas gracias, querido amigo. Oye, pues a ver, platícanos, ¿quién es Sara Irene Herrerías? ¿Por qué está generando tanta controversia e incluso inconformidad su presencia en la Suprema Corte? Es una buena pregunta, Jesús, porque creo que ese es el tema principal, que no sabemos exactamente quién es Sara Irene. Al parecer siempre se ha valido de dedazos, como le podemos decir, y pasó desapercibida. Durante toda esta campaña pasó desapercibida totalmente. Las organizaciones de sociedad civil que luchan por la defensa de los derechos humanos, que se quejan de la labor de las fiscalías que dependen directamente de ella y del trabajo de Sara Irene, callaron absolutamente durante todo este proceso. La oposición, el partido oficialista, todos callaron. Pasó silenciosa con una campaña, una cuenta de Twitter con menos de 300 seguidores, haciendo 3 eventos en su casa y en su colonia, y sin embargo fue electa con más de 2 millones de votos como la ministra, como una de las ministras que van a integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, ahí caben varias preguntas. Una es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué alguien que nunca ha destacado por hacer un buen trabajo, todo lo contrario, siempre ha destacado por no contar con la legitimidad ni la legitimación de la sociedad civil, de las víctimas, de los colectivos de familiares, ni siquiera con el apoyo de su actual jefe, el fiscal Germanero, ¿no? Para todos quienes estamos o estuvimos cercanos a ese mundo de la fiscalía, sabemos que la percepción del fiscal hacia ella es bajísima, que no la, no, digamos, hasta un punto misógino, pero que no tenía ni voz ni voto dentro de la fiscalía. Y la otra pregunta entonces es, ¿quién está detrás de esta candidatura? ¿Quién está detrás de su campaña? ¿Quién le consiguió también estos espacios, ¿no? En El Heraldo, en Radio Fórmula, en Reporte Índigo, que fueron los pocos que le estuvieron dando, pero le dieron espacios grandes, ¿no? En, en los medios. Entonces, hay alguien dentro de la 4T, probablemente. También he escuchado que ella abiertamente comentó que tiene el apoyo completo de la 4T para integrar la Suprema Corte. ¿Por qué? No lo sabemos. ¿Será porque por el papel que ha hecho en el caso de Ayotzinapa, por ejemplo, ¿no? De trabar, de mentir? O porque ha ayudado al gobierno o ayudó al gobierno de la administración de Obrador en el pasado también para mandar al cajón ciertos asuntos. Hay muchas, digamos, podrían haber muchas hipótesis, ninguna comprobable. Hay también una investigación de animal político que hizo Alfredo Massa sobre cómo los funcionarias de la fiscalía denunciaron, de hecho, a las personas que les exigieron dinero para hacer la campaña de Sairene dentro de la propia fiscalía, ¿no? Por supuesto, las investigaciones sabemos que dentro de la propia fiscalía se van a ir al cajón, como se han ido las docenas, si no es que cientos de investigaciones de control interno en contra de Sarirene Herrerías por su deficiente, por no decir triste y lamentable trabajo que ha hecho desde hace sexenios como fiscal especializada en materia de derechos humanos. Oye, ¿en dónde parte, ahorita que mencionas todos estos casos, eh, en dónde parte la relación con Wallace? ¿Hay esa relación con Wallace? ¿No la hubo? ¿O con el llamado clan Wallace? ¿O es otra de las versiones que se han dado? Yo sí la considero parte del caso del clan Wallace. ¿Sospechas? ¿Todas? No, digamos, no hay manera de confirmar. De hecho, el personaje de Sara Irene es oscuro de principio a fin. Si tú intentas buscar quién es, de dónde viene, quién es su familia, etcétera, no vas a encontrar mucho. Ella activamente lo mantiene en secreto. ¿Qué habrá? No sabemos.
Pero la reparación, si no me equivoco, la reparación millonaria que se le dio a Isabel desde la SEAB fue cuando Sara Irene ya estaba ahí. Tendría que confirmar ese dato, no estoy seguro, ese rumor me llegó alguna vez de extrabajadores del entonces Províctimas. Sara Irene trabajaba cuando era Províctima todavía en la fiscalía. Y después, pues ella es quien ha tapado todas las investigaciones por las violaciones a derechos humanos. Desde que se creó la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, las de tortura de Juana Hilda, de César, de Brenda, la investigación por se me fue esta otra investigación también que está en la Fiscalía contra la Tortura. Fue ella quien las tapó, fue ella quien las trabó, a pesar de las recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas, a pesar de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fue ella quien ha puesto trabas para no seguir investigando las torturas que han sido objeto de estas personas. Y ha sido a punta de amparos y revisiones y de sentencias que se le ha obligado a continuar con estas investigaciones, que hasta la fecha sin ningún resultado, ¿no? Estamos hablando de casi 20 años del caso. No recuerdo ahorita exactamente cuántos años lleva ya la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, que por cierto, hay que recordar que el proceso de nombramiento de Sara Irene otra vez fue de dedazo y que las organizaciones de sociedad civil de ese entonces, si no me equivoco, fue la Fundación para la Justicia, impugnaron ese proceso de designación porque no cumplía con los requisitos y no cumplió el procedimiento con la consulta que requería la ley de los colectivos de familiares, de las víctimas, de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, es una mujer, una funcionaria pública deslegitimada, que no tiene ningún soporte, digamos, ningún logro, sin ningún logro, ningún mérito propio profesional que pueda sustentar su candidatura. Mucho, todo lo contrario. O sea, ella es conocida por el mal trabajo que hace y por las deficiencias en su trabajo, entre otras cosas oscuras. Oye, este tipo, ¿a qué reto se va a enfrentar toda esta nueva Suprema Corte de Justicia cuando te topas con personajes que se filtran de esta forma o llegan de esta manera? Y cuando se habla o se requiere que sean distintos a lo que había antes. Va a ser interesante y complicado ver, sobre todo los primeros meses o los primeros años de funcionamiento de la Corte, Jesús, porque tienes tres ministras que ya tienen, por lo menos ya conocen la Corte, ¿no? Están ahí dentro, conocen el manejo, conocen las cuestiones administrativas, conocen incluso un poco las cuestiones, o mucho, las cuestiones políticas que se manejan internamente. Y van a llegar todos estos personajes con intereses distintos que le deben favores a personas distintas como Sara Irene, y entonces va a ser interesante este choque de intereses personales, porque en cuanto entren van a descartar, por lo menos internamente va a ser muy evidente para dónde va cada uno con cada una con sus intereses personales y con los favores que debe por sus candidaturas, por ejemplo, podría ser. Y va a ser un desastre, yo creo, Jesús, por lo menos en un principio hasta que se expongan. Yo creo que ahí el Tribunal Judicial de Disciplina va a tener que jugar un papel serio, de verdad, en estos primeros meses, en estos primeros años, sobre el actuar de cada una de estas de ministras y ministros que van a entrar, ¿no? Puede ser que algunas vengan muy en serio a tomar el papel para el que fueron electas y van a haber otros, y yo intuyo que esa va a ser Sara Irene Herrerías, que van a encubrir, que van a hacer favores, que van a cobrar favores o van a pagar los favores que deben. Y ahí es donde el Tribunal de Disciplina y las otras integrantes de la Suprema Corte tendrán que estar muy atentos. Hablamos, ahorita lo mencionabas, de estos intereses que hay en el sistema de justicia de nuestro país, que se vienen arrastrando ya desde hace bastante tiempo y que han tenido sus puntos más oscuros en casos verdaderamente atroces, como los que tú has estado muy presente en ellos, defendiendo a las víctimas. Esta influencia de Wallace, que bueno, ya Wallace oficialmente está muerta, García Luna está en la cárcel. ¿Cómo entender todavía esta operación? O sea, ¿es porque hablamos de un sistema en general que está podrido, no de manzanas, sino de un sistema como tal, y que permite incluso precisamente pues, que se sigan moviendo estos intereses? El sistema creo que es algo muchísimo más, que va mucho más allá y no es tan complicado, es decir, no es algo tan estructural. Sí, el sistema tiene muchas deficiencias estructurales, digamos, de forma y de fondo, pero también es
la permanencia, como esta inercia que se ha construido desde décadas, ¿no? De siempre. La gente que va entrando, recordemos que sobre todo en el Poder Judicial la gente entra y se queda mucho tiempo. Es decir, no es como el ejecutivo que sabes que tu trabajo va a durar 6 años. Aquí entraban jueces, magistrados, porque eran amigos, sobrinos, primos, parejas de otros funcionarios, como es el caso, por ejemplo, del cuñado de Isabel Miranda, que entró con Norma Piña, y que a pesar de que no está en la Suprema Corte, sigue siendo de su equipo cercano y está en un tribunal colegiado como secretario. Tan es así que intentó ser magistrado ahora en estas elecciones. Afortunadamente no pasó la etapa. Y fue gente que entró en distintos sexenios, en distintas presidencias de la Suprema Corte por distintos favores políticos y se quedaron. Entonces vas construyendo esta red donde tú ya tienes de contado una palanca, llamémosle así, dentro del Poder Judicial, un juez en tal lugar, un magistrado en tal lugar. Por ejemplo, ahí hay que echarle mucho ojo a quienes forman las magistraturas y los juzgados de la Ciudad de México, ¿no? Seguir un poco la carrera judicial de esas personas. Habrá, por supuesto, muchos que hicieron una carrera judicial de verdad, pero luego tienes a otros como Taisia Cruz o su hermana, que también es magistrada, por cierto, hablando del cero nepotismo, em, que hacen toda su carrera en la Ciudad de México. Casualmente una carrera que va paralela a la del esposo, ¿no? Que era su procurador y luego fue comisionado nacional de seguridad, son puestos políticos. Entonces, es difícil ubicar todos estos casos porque algunos se remontan a que empezaron a trabajar ahí hace 30 años, cuando el X fiscal o el X presidente pidió el favor a tal persona y las metieron. Pero son personas a las que se les puede seguir llamando y pidiendo favores. Ubicar a todos esos funcionarios está muy difícil, ¿no? Pero cuando vas de caso a caso y te vas hacia atrás, puedes encontrar muchas de estas sorpresas y estas irregularidades. Por eso creo que no es tanto el problema institucional, que sí las tiene, sí tiene fallas estructurales, tiene fallas institucionales, pero también es un tema práctico de cómo se ha ido acumulando año tras año, tras año, tras año, estos mecanismos de poderes, estas instituciones, redes políticas y de influencias. A mí me llama muchísimo la atención y eso lo sé de primera mano todos estos jueces y magistrados que dicen que llegaron a sus puestos por mérito propio y trabajando desde oficiales. Sí, sí es cierto. Puede ser que haya muchos, bueno, no, todos tuvieron que haber sido oficiales, secretarios, pero tú no llegas a ser juez o no llegas a ser magistrada si no haces lobbying, como le llaman, con los consejeros y las consejeras del Consejo de la Judicatura o con un ministro o ministra de la Suprema Corte. Y si lo logras hacer por tus propios méritos, esos jueces, esas magistradas están en Tamaulipas, están en Guanajuato, están en los estados complicados. No están en la Ciudad de México, no están en el Estado de México. Ahí están los que hicieron ese lobbying, los que tienen intereses políticos, los que tienen familiares, los que tienen palancas. Entonces, pues estás hablando de décadas y décadas y décadas de acumulación de favores y de estas redes que se van armando internamente de política que a pesar de que cambie la presidencia de la Corte, a pesar de que cambien los consejeros, las consejeras, estas inercias ya están ahí. Es un mismo grupo de gente que se conocen, es un mismo grupo de gente que se apoyan unas a las otras. Casualmente, muchas de estos grupos elitistas que se vieron favorecidas con sus puestos durante alguno de estos gobiernos, probablemente los panistas, eh, son quienes ahora están reclamando más sobre la independencia judicial, sobre el ataque al poder judicial y quieren hablar de parte de todas y todos los jueces y magistrados, que eso es mentira, ¿no? Es una visión muy particular, es un grupo muy, muy particular de las mismas personas que andan ahí en medios, que andan ahí dando entrevistas y que, como siempre, pues hablan desde esta cúpula de superioridad moral que creen que tienen, pero no pueden demostrar. Sí, que en muchos sentidos, ahorita que lo describes también, ¿no? Esta red, estas redes que existen y que, como bien lo señalas, tienen muchos años operando, actuando y demás, y que pues llegan no solamente a lo que es la Suprema Corte, lo que son los magistrados, sino que también te pegan directamente en las fiscalías, y lo estamos viendo con la persona de la cual estamos abordando más este tema, la propia Herrerías, ¿no? O sea, cómo operan desde la propia fiscalía o fiscalías y se trasladan de un lado a otro. Sí, completamente. Y armas la red completa, Jesús. O sea, en el caso de Isabel Miranda tenía, digamos, sus contactos en la fiscalía desde siempre, pero también tenía sus jueces ya, eh, digamos, donde quisiera.
¿no? Estaba esta juez Luz María Tlapa Ortega, que también intentó ser magistrada con la nueva elección, que era la jueza que le daba el amparo que fuera que presentaba y que negaba cualquier amparo que llegara de las víctimas del caso Juárez. Tienes a Norma Piña, tienes a Taisia Cruz Parcero, ¿no? Que ahora yo ya quiero ver que salgan a decir que gracias a la defensoría actual es que llegó el caso a la Suprema Corte. Ahí tengo que decir, ese caso, Jesús, no estaría en la Suprema Corte si no fuera por Taisia, pero no por las razones que ella quiere pensar, sino por la reunión que tuve yo con ella, donde me dijo que ella no creía que estos casos viejos se deberían juzgar con los estándares actuales de derechos humanos. Y luego cuando defendió al sobrino de Norma Piña y me pidió que no atacara a las instituciones, eso lo dije desde mi renuncia. Fue por esa conversación que decidimos en la Defensoría llevar el caso a la corte. Fue ahí cuando dijimos, este caso no se puede quedar en este colegiado, cuando esta señora ya nos anunció perfectamente cuál es su postura y que van a condenar a Juana Isla. Y eso fue antes de que se descubrieran muchas otras cosas relacionadas con Taisia y con Renato Sales. Entonces, pues Isabel tenía comprada toda la maquinaria, la judicial, la ejecutiva y la legislativa. Tenía sus contactos en todos lados. Debe tener todavía contactos en todos lados los familiares. No me queda en duda para nada. Aunque estoy casi seguro que la batalla en la Suprema Corte ya la perdió. Oye, ¿por qué la perdió? O sea, ¿por qué perdería en la Suprema Corte? La Suprema Corte va a resolver el caso, el amparo de Juana Hilda, el 11 de junio, ¿Mm? y el proyecto propone la libertad absoluta e inmediata, es decir, menciona que no hay pruebas suficientes para sentenciar a Juana Hilda, para condenarla, precisamente porque todas las pruebas vienen de esta confesión que obtuvieron bajo tortura sin la presencia de su defensora. Em, entonces no hay elementos para condenarla. Y la Corte está proponiendo, bueno, el proyecto del ministro Ortiz Mena está proponiendo libertad absoluta a Juana Hilda, lo que va a repercutir directamente en Brenda Quevedo, en César, Albert, Tony y Jacobo. Es decir, que, y aquí estamos tocando otro tema, pero que de una forma se mezcla con este. Si sale Juana Hilda, se cae todo lo demás, o sea, se caen las acusaciones de los demás. Absolutamente. Aunque ahí hay que decir que los hombres, Albert, Tony, César y Jacobo, tienen otro proceso en el Estado de México que está relacionado con este, pero no es por el secuestro de Gualberto, sino fue el que les construyeron precisamente para acreditar la delincuencia organizada, porque no puede haber delincuencia organizada si no hay más secuestros. Claro, Pero que se cae, solo va a tomar más tiempo. claro. Oye, y en este punto, por ejemplo, pues no les conviene que salga Juana Hilda a los mismos intereses que estamos hablando ahorita, ¿no? Son los menos interesados en que esto se logre, pues. Pues quizá por eso no, por supuesto que a nadie le conviene, pero quizá por eso es que está resolviéndose el caso ahora. Jesús, ese caso está en la Suprema Corte desde hace 3 años. Hace 3 años que la ministra Farhat propuso, o sea, que se votó el proyecto de la ministra Farhat que proponía atraer el caso, pero se presentó meses antes, si no es que incluso puede ser que un año o más de un año antes de que la ministra Farhat presentara ese proyecto y se votara. Entonces, es una excelente noticia, pero pues, podría indicar también que el hecho de que se esté votando ahora, o sea, que lo quieran resolver antes de irse, tenga que ver con que ya no está la presión de Isabel Miranda y que ya no está la presión de Norma Piña. Podría ser, es una lectura personal. Porque si no se da ahorita, le tocaría ya la próxima Suprema Corte, ¿no? Sí, 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 sí. Pero independientemente de eso, que no, a mí no creo que sea buena noticia, particularmente porque la Suprema, la nueva, tienen que empezar de cero, o sea, estos casos los van a tener que estudiar otra vez desde el principio. Yo me voy más por la lectura de, por fin la Suprema Corte se siente un poco libre de resolver este caso. El proyecto viene muy limpio, viene muy técnico, viene muy conciso, no se mete en temas políticos, no se mete en temas que hubiera sido interesante que los abordara el tema de la fabricación como tal, y de la exposición mediática, etcétera. No aborda mucho esos temas, de la exposición mediática técnicamente ni lo aborda, pero es un muy buen proyecto, un muy buen proyecto, y creo que tuvo que morir Isabel, por lo menos en papel, para que la Suprema Corte pudiera resolver esto sin repercusiones, no sé de qué tipo.
Mi querido Salvador Leiva, pues estaremos muy atentos como siempre. Yo por lo pronto agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad, oye. No, hombre, Jesús, yo agradecido como siempre de estar en tu programa.